Bienvenidos hermanos una vez más a nuestro estudio en casa. En esta ocasión volvemos al libro de Santiago. Ahora vamos a estar revisando el capítulo 4 de los versículos 13 al 17. Así que le invito a que abra su Biblia a Santiago capítulo 4 a partir del versículo 13 al 17. Al continuar nosotros nuestro estudio en esta carta, entramos a un tema que nos ayuda mucho seguramente en la vida, porque ¿quién de nosotros no tiene planes para el día de mañana, para hoy, para el futuro? Todos nosotros hacemos planes de alguna u otra manera, y el saber cómo hacer planes de la manera adecuada creo que es beneficioso para todos. Así que el día de hoy vamos a estar aprendiendo de eso. El tema es haciendo nuestros planes. Entonces vamos a hablar en el día de hoy de este tema. Le voy a invitar a que abra otra vez su Biblia y vamos a leer el pasaje en cuestión. Es Santiago capítulo 4 del versículo 13 al 17. Lea conmigo si usted tiene su Biblia allí y revisemos este pasaje. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí vemos que lo esencial en la incertidumbre del futuro siempre ha estado, la incertidumbre que trae el no saber dónde estamos en el futuro, siempre ha sido algo que está en la mente de todos los pueblos. Por eso el Proverbio 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes ni lo que dará de sí el día de hoy. Jesús, por ejemplo, en el libro de Lucas 12, nos contó una historia, la historia de un rico insensato que hizo fortuna y después hizo planes para el futuro, pero se olvidó de que se le podía reclamar en aquella misma noche su alma. Y ahí está grabado en Lucas 12, del 16 al 21. Entonces, Santiago, en su carta a los hermanos que están en las iglesias, en la diáspora, están esparcidos por todo lo que era Asia Menor de aquel tiempo, Santiago prosigue a hablar ahora de esa incertidumbre de la vida, y que la incertidumbre de la vida no debería de conducirnos, uno, ni al miedo; segundo, tampoco a la inactividad, pero más bien a una total dependencia de Dios. Recordemos así por un momento que en aquel tiempo aquellas iglesias habían salido, aquellos hermanos, y habían formado iglesias en otros lugares, habían salido y estaba de Jerusalén, y hacía muchos años, y habían formado iglesias en otros lados. Así que las iglesias que se habían formado en la diáspora, en Asia Menor, también estaban siendo perseguidas, y esa es la razón por la cual Santiago les habla. Ahora bien, Jacobo o Santiago nos presenta cuál es la solución para lo que vimos la semana anterior, que es los pleitos, las guerras. Y básicamente es la sumisión. Primero que nada debemos someternos a Dios. El capítulo 4 del versículo 7 al 10 nos dice que debemos someternos a Dios para resistir al diablo y lo demás, y estar en paz. Por otro lado, el versículo 11 al 12 nos dice también que debemos someternos los unos a los otros. Luego, en el capítulo 4, que vamos a revisar el día de hoy, básicamente nos dice Santiago que debemos someter nuestros planes al Señor. Y por último vamos a ver más adelante en el capítulo 5 del 1 al 6
que también debemos someter nuestros bienes, nuestras posesiones al Señor. Así que, ¿de qué manera nosotros, cómo podemos nosotros solucionar pleitos entre nosotros, adentro de nosotros mismos y con Dios mismo? Es el sometimiento a Dios, el sometimiento los unos a los otros, someter nuestros planes al Señor y someter nuestros bienes al Señor. Así que el día de hoy vamos a ver este tema de cómo nosotros debemos someter nuestros planes al Señor para que básicamente estemos en total dependencia de Él. Ahora, en este tercer paso que vemos de esta sumisión al Señor unos a otros y ahora someter también nuestros planes al Señor, es importante para estar nosotros en paz los unos con los otros y dejar a un lado los pleitos. Entonces, hay que depender de Dios y no de nuestros planes, porque la dependencia de Dios en gran manera se relaciona principalmente con los planes que uno tiene, porque Dios también tiene planes. Ahora, Dios tiene un plan mejor para nosotros que cualquier plan que nosotros podamos hacer. Entonces, debemos observar que aquí el pasaje no nos dice al creyente, a nosotros los creyentes, que no hagamos planes, sino que hagamos planes con propósitos específicos. Por ejemplo, aquí vemos a unos creyentes que han hecho planes con dos propósitos específicos. Uno es traficar y ganar. Esto es lo que dice el pasaje. Dice, vamos ahora, versículo 13, 4:13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Estos hombres, estas personas que están en cuestión aquí, a quienes Santiago los pone por ejemplo, y a quienes se dirige en este momento, les dice, son personas que están haciendo planes egocéntricos. Son personas que están haciendo un plan con dos propósitos, básicamente otra vez es el de traficar o negociar y el de ganar con esa traficación o negociación. Entonces esos son planes autocéntricos, están pensando solamente en ellos, están buscando una ganancia personal. Y en estos planes o de esta manera, ellos no están planeando, no están tomando, en otras palabras, en cuenta a Dios. Entonces, así es como el mundo que no conoce a Dios, que no tiene en cuenta a Dios, que ignora a Dios, hace sus planes. El mundo que nos rodea, es decir, el sistema mundial de la gente que tiene un pensamiento fuera de Dios, que no le importa a Dios, no le importa lo que diga Dios y su palabra y todo lo demás, hacen planes que son autocéntricos, buscan ganancia personal, no toman en cuenta a Dios. Entonces, de esa manera es como el mundo planea. Pero para nosotros los creyentes, los que sí amamos a Dios, los que sí buscamos la voluntad de Dios, los que sí queremos estar bien con Dios, no queremos hacer de esa manera. No debemos hacer planes al revés, tomando primeramente en cuenta al Señor. Es decir, como nos dice la instrucción, dice, en lugar, versículo 15, en lugar de lo que debías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, hay una gran inseguridad en la vida, porque la inseguridad más grande en la vida es que usted y yo no sabemos si mañana vamos a vivir. Ahora, nadie sabe, sabemos todos claramente que ninguno de nosotros tiene asegurado el día de mañana para vivir. Ahora, el plan, aquí aquellos que cuestionan o a quienes se dirige Santiago son personas que han hecho un plan para ir a otra ciudad, para ir a ganar dinero, y esto probablemente refleja un deseo de escapar hacia otro lugar donde quizás nadie los conoce, donde como quiera de alguna manera pueda comenzar de nuevo, y parece que se han decidido ir como a otro lado a probar suerte. Ahí también quizás ellos desean esconderse de la multitud, que nadie los conoce, y entonces hacer sus planes y tener futuro para mañana, según ellos. La realidad es que la vida es corta, mis hermanos, es corta porque la realidad es que no se puede uno estar seguro de lo que va a resultar mañana. El pasaje nos dice claramente, dice que
el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, estas gentes están luchando por encontrar una salida por sus propios esfuerzos, y Santiago básicamente lo que primero que hace es recordarles lo inseguro que es la vida, lo inseguro que es el futuro, lo corto que es la vida, y no pueden estar seguros del día de mañana. Entonces hay que confiar, en lugar de sus propios planes, hay que confiar en Dios, porque nuestros planes egoístas se pueden caer de un momento a otro, pueden fallar claramente, muy rápidamente. Por eso es que es mejor depender del Señor. Ahora, este es un tema de relevancia, creo yo, para nuestros días, para todo el tiempo, porque todos nosotros hacemos planes para el futuro, planes, los principios de administración básicos es ese, hacer un plan para estudiar, para trabajar, para ahorrar, para administrar cualquier recurso que uno tenga en casa. Entonces, uno tiene siempre que hacer planes, ya sea para superarse académicamente, en el empleo, en el trabajo, en su propio negocio. Algunos están haciendo planes para casarse, para tener hijos, para tomar vacaciones, para retirarse, jubilarse. El hacer planes en sí mismo no está mal. Pablo, incluso nosotros vemos a Pablo, el misionero, que él para hacer sus viajes misioneros hizo planes. Y el libro de los Hechos, por ejemplo, el capítulo 15, versículo 36 nos dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios, para ver cómo están. Otro pasaje, Hechos 18, 20 dice: los cuales le rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Así que vamos viendo a Pablo, por ejemplo, que era un hombre que hacía planes en su ministerio. Entonces el hacer planes, el poner metas en la vida, es una clave humanamente para tener éxito en cualquier proyecto que tenemos en la vida. Ahora, dicho lo anterior, hay una manera correcta y hay una manera incorrecta de hacer nuestros planes. Y de eso es de lo que trata nuestro pasaje. A eso es a lo que se refiere básicamente Santiago. Entonces nosotros debemos de considerar la manera correcta de hacer nuestros planes. Primero que nada, como decíamos al principio, es sometiéndonos a la voluntad de Dios. Usted quiere que sus planes para futuro, para mañana, para esta noche, para el tiempo otra vez en el futuro que venga, inmediato o muy lejos, sean posibles y sean agradables a Dios sobre todo. Primero es someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No comencemos con voy a hacer planes para algo y comienzo con esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me parece, esto es lo que yo prefiero, esto es mi decisión. No, vamos a ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Y comenzar por ahí, comenzar a pensar, a meditar, ¿qué será lo que Dios quiere en mi vida? Yo quiero esto, pero ¿será que esto es algo que a Dios le agrada? Ese tipo de cosas necesitamos considerarlas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero que nada, sometiendo nuestros planes a la voluntad de Dios. Es decir, si ya nosotros tenemos una idea, ¿qué queremos hacer para mañana, para otro día? Es decir, Señor, ahora que yo tengo este pensamiento, esta meta, estoy forjando esta idea, Señor, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con Él? Es decir, buscar en oración. Eso no quiere decir que usted va a hablar con Dios como habla con cualquier persona y que como cualquier persona Dios le va a contestar. No, a Dios oramos, sí, como si estuviésemos hablando con alguien, porque en realidad hablamos con Él, pero Él nos contesta en alguna otra forma, a través de su palabra, a través de alguien que está hablando la palabra de Dios, un consejo bíblico, y uno va a venir. Y por ende también en nuestro corazón, Él habla en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Uno siente una cierta seguridad, cierta paz, cierta fe, confianza, esperanza, y uno va con aquella conciencia de que dice, yo lo he puesto en manos de Dios y Dios me va a ir guiando en estas cosas. Entonces, ahí es donde uno va a comenzar. Entonces,
a conciencia, hay que buscar la aprobación de Dios. Ve el versículo 15 que dice, en lugar, dice, de lo cual deberías de decir. Esto es lo que deberíamos decir, si el Señor quiere. Se está sometiendo a la voluntad de Dios. Esa es la manera como lo debemos hacer. Entonces, yo tengo mis planes, tengo algunas ideas que quiero hacer, tengo algunos proyectos, pero si Dios quiere. Y no decirlo como lo decimos de costumbre, de rutina. Bueno, nos despedimos hoy y bueno, mañana nos vemos si Dios quiere, hermanos. Si Dios quiere, mañana hacemos esto. Si Dios quiere, lo decimos muy a la ligera, aunque es correcto decirlo, pero lo decimos quizás muy a la ligera. Aquí no es decir algo nada más así por encima, es pensar, ¿esto Dios quiere en mi vida? ¿Querrá esto Dios en mi vida? Entonces, al decir si Dios quiere, si el Señor lo permite, si es la voluntad del Señor, nosotros asumimos por fe que Dios tiene una voluntad suya para con nosotros, que Él tiene planes para nosotros, y por otra asumimos que Él también puede intervenir en nuestros planes para hacer su voluntad. A veces Él nos permite que vayamos por cierta manera y hagamos ciertas cosas, y luego en el camino hacia esa meta que forjamos o que vemos adelante, el Señor vierte las cosas. Así que tenemos que ser sabios contando con la voluntad de Dios. Y esto va a ser aún más evidente cuando veamos nosotros en nuestro pasaje o en nuestra vida la manera incorrecta de planear. Ahora, si realmente nosotros queremos que nuestros planes otra vez tengan éxito, entonces nosotros lo que vamos a hacer es buscar primero discernir la voluntad de Dios, después hacer nuestros planes en base a esa voluntad de Dios, alrededor de la voluntad de Dios. Ahora, hasta cierto punto eso es posible porque el Señor quiere que nosotros entendamos su voluntad. Efesios 5:17, puede usted leerlo por allí. Él desea que seamos llenos de su voluntad. En Colosenses 1:9 lo puede usted encontrar. Y Él también desea que probemos su voluntad, como dice en Romanos 12:2. Desde luego que con todo esto tiene que ver con especialmente con su voluntad que ya ha sido revelada a nosotros. Entonces, la voluntad de Dios ya revelada a nosotros trata, por ejemplo, con las cosas que se refiere al bien y al mal. Hay cosas que nosotros ya sabemos que está bien, que está mal. Después, hay cosas que no sabemos directamente o que a pesar de que lo sabemos, no siempre las ponemos en práctica, pero la voluntad de Dios está revelada en la palabra de Dios. Y al encontrarla en la palabra de Dios, se nos dicen muchas cosas, de muchas maneras, cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, esa es la palabra de Dios revelada o la voluntad de Dios revelada, y la encontramos precisamente a través del estudio de la Biblia. Y al estudiar la Biblia y encontrar estas verdades, encontrar cómo es la voluntad de Dios, entonces el Señor nos ayuda, su Espíritu Santo nos ayuda a aplicar estas verdades y vivir bajo ellas o a través de ellas. Entonces, la manera correcta de hacer la voluntad de Dios es primeramente someternos a su voluntad y sujetar nuestros planes a Él. Por eso se dice, o debemos de decir, con toda conciencia, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si el Señor me da licencia. Entonces, esa es una forma, pero también existe lo que algunos mencionan o llaman como la gracia permisiva de Dios, la cual no solamente trata con asuntos de qué está bien, qué está mal, sino también con lo que es bueno, con lo que es mejor. O sea, nos habla de sabiduría, no solamente de discernimiento, de discernir entre el bien y el mal, pero nos habla aún de aplicar sabiduría, de ver lo que es bueno y lo que es mejor, porque así lo permite Dios muchas veces. Ahora bien, con todo esto, nosotros debemos demostrar confianza, fe en el Señor, total dependencia de Él en cualquier asunto que tengamos que hacer en la vida, en lo pequeño o en lo grande. Hay decisiones que son fáciles de tomar y muchas veces ni siquiera nos encomendamos a Dios a hacerlo. Otras veces hacemos en lo pequeño como rutina, decir, Señor, si tú permites, ayúdame a hacer esto, o buscamos su voluntad en cosas pequeñas, pero en cosas grandes muchas veces no lo hacemos, hacemos nuestros planes y ya después que
muchas veces las cosas están saliendo mal, entonces uno empieza a orar y a pedirle a todo el mundo que oren por la situación difícil que se está haciendo. Entonces, a la manera incorrecta de hacer nuestros planes es ignorando la voluntad de Dios. La manera correcta, vuelvo a repetir, es sometiéndonos a la voluntad de Dios. La manera incorrecta es ignorando la voluntad de Dios. Y cuando uno planea de esa manera, eso básicamente es necedad. Es algo que no es una tontería, es algo que es inútil, porque si hace uno sus propios planes sin contar con Dios, ignorando la voluntad de Dios, eso es necedad, porque primero porque la vida es complicada y nosotros no conocemos todo lo que hay en la vida, no sabemos todo lo que hay o puede haber en cada situación que sucede en nuestras vidas. Existen desde las complicaciones más universales como el hoy, el mañana, el futuro, y cuando hacemos planes hay muchas cosas, la mayoría de las cosas nos posan un problema difícil cuando pensamos o hacemos esto hoy o lo hacemos mañana, y entonces se van cambiando, se van aumentando las complicaciones cuando empieza uno a pensar si esto que quiero hacer el día de hoy o mañana, cualquiera que sea esa actividad, comprar, vender, rentar, hacer un préstamo, cambiar de trabajo, mudarse a otra ciudad, cambiar los hijos de la escuela, o ahora que ha venido esta situación de confinamiento en nuestras casas, cómo hacemos para educar a nuestros hijos en casa, cómo hacemos para trabajar desde casa, o si hemos perdido el empleo completamente, cómo hacer para el día de mañana buscar el sustento diario. Hay cuantas cosas que se complican y se han complicado, sobre todo en estos días, pero si nosotros ignoramos la voluntad de Dios ante todo esto, entonces va a haber más problemas, porque hay tantas decisiones por hacer y existen, por lo tanto, como la vida es complicada, tantas maneras de cómo cometer errores. Ahora bien, si nosotros llegamos a saber cuál es la voluntad de Dios en algunas, si no en todas las cosas, entonces nuestras posibilidades de que nuestros planes, nuestras decisiones sean correctas, aumentan en gran manera, porque lo hemos puesto en la mano de Dios, porque queremos buscar la voluntad de Dios. Y la verdad es que la vida es incierta. El versículo 14 nos dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es frágil, mis hermanos, usted y yo lo sabemos claramente. Es frágil porque a nadie se nos garantiza el día de mañana. Nadie se nos garantiza que mañana podamos ver un nuevo día, el día de mañana, y no sabemos lo que puede pasar mañana. No sabemos lo que puede pasar mañana. A todos en el mundo entero, creo que de alguna u otra manera nos tomó por sorpresa el que venga un virus que cuando menos partió de una porción, de una población en China, y de pronto empezó a infectar gente, a afectar personas, familias, número de viajeros, y ahora pueblos enteros, naciones enteras en todo el mundo están afectados por esto, y a todos nos cogió por sorpresa, a las gentes poderosas, a los científicos, a la gente a cualquier persona en el mundo nos tomó por sorpresa. ¿Por qué razón? Porque ¿será que a Dios esto también lo sorprendió? Claro que no. Dios sabe de estas cosas, nosotros no sabemos, pero precisamente porque así como eso y otras muchas cosas más nos suceden en la vida diariamente, que no sabemos el día de mañana qué va a pasar, en base a eso necesitamos nosotros someter nuestra voluntad al Señor, para que la vida podamos nosotros, en la vida poder nosotros tener verdaderamente éxito en nuestras decisiones. Eso no nos garantiza que mañana estemos aquí vivos, pero lo que sí nos puede es dar la seguridad para el día de hoy de que mañana el Señor tendrá cuidado de nosotros, y confiar en eso, confiar en eso. Si el Señor mañana nos quita la vida, bueno, es su plan, es su decisión, y yo no puedo cambiar eso.
Ahora bien, la vida es frágil, nos dice que es como un vapor, que es como una niebla. El libro de Salmos 39 nos dice que es como un vapor, básicamente. Y cuando pensamos qué sustancia o qué tan pesado o qué tan fuerte o qué tan estable es el vapor o es la niebla, nosotros sabemos que es fugaz, dura muy poco tiempo y se esparce y se disipa. Ahora, ¿qué tan pronto nosotros podemos, por ejemplo, sucumbir a una enfermedad? Esto que estamos pasando y tanto nos afecta, y por eso tenemos que andar con tanto cuidado. Algunos lo toman muy en serio, otros lo toman sin no tienen mucha seriedad ante esto, pues no usan tapabocas o no se lavan bien las manos o están conglomerados en gente muy... Hay diferentes posiciones y pensamientos. La realidad es que hay gente que en esta pandemia está siendo enferma y está muriendo muchas gentes. Esa es una realidad que no importa que usted crea que esto es exagerado de lavarse las manos y taparse y estar confinados en casa lo más posible. Si eso le parece exagerado, no quita la realidad de que hay mucha gente que se ha enfermado y está muriendo por esa causa en todo el mundo. Así que no importa qué pensamos, la vida es frágil. Ahora, si nosotros nos enfermamos de esa situación, de esa pandemia o ese virus o de otra cosa, puede venir un accidente en nuestra vida. Sinceramente, simplemente, fácilmente. De hecho, todos los días suceden accidentes donde personas caen enfermos o simplemente se mueren. Tenemos accidentes desde los más pequeños. Yo esta mañana, por ejemplo, estando haciendo un poco de trabajo en mi yarda, usando un martillo para clavar una estaca en el piso, se me cayó el martillo y me golpeó mi dedo o mi pie. Y me duele bastante, me quedó morado. Y eso es un accidente, yo no lo pude prevenir. O si lo pude prevenir, no pensé en ello. Hay maneras de cómo prevenir. Uno tiene que usar un zapato fuerte o tener un cierto cuidado o utilizar otro tipo de herramienta para hacer ciertas cosas. Pero lo cual es que nosotros no podemos evitar que accidentes pequeñitos en nuestra vida pasen o muy serios incluso que nos quiten la vida. Por eso hay que depender de Dios. Hoy estamos sintiéndonos muy bien. Alguien nos pregunta cómo sigue de su salud. Perfecto, estoy bien, me siento muy bien. Y el día de mañana podemos tener cualquier afección de cualquier manera y después decir, ahora no me siento bien y no sé cuánto voy a pasar por esto. Nosotros constantemente estamos orando por personas que sufren enfermedades, que tienen situaciones desde la gripe común o un resfriado hasta cuestiones que les están quitando literalmente la vida, enfermedades que están siendo muy fuertes. Ahora bien, mis hermanos, si la vida es breve, si se aparece por un poco de tiempo, el hecho de que la vida es corta, eso debe de darnos la gran importancia de que debemos y necesitamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Primera de Juan 2:17 dice de esta manera: y el mundo pasa y sus deseos, pero al que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, recordemos, hacer planes de ignorando la voluntad de Dios, eso es presunción y es arrogancia. El versículo 16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Vea usted las palabras que usa Santiago. Pero ahora os jactáis. Habla de jactancia. Y enseguida dice, habla de arrogancia. Dice, pero ahora, de soberbia. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y luego la define y dice, toda jactancia semejante es mala. Entonces, la presunción, la arrogancia, está ligada aquí en hacer planes sin considerar la voluntad de Dios. Es como decir, Dios es grande, pero yo estoy por encima de Él. Y eso es imposible. ¿Podrá alguien ser más arrogante que eso y ignorar a Dios y decir, no te necesito, Señor, yo estoy por encima de ti? Bueno, esa jactancia es mala y es destructora. Hacer planes de esa manera, con esa arrogancia, con esa jactancia, que es mala, es pecado. El versículo 17 lo concluye, dice, y el que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Entonces, hacer planes ignorando la voluntad de Dios, aquí lo dice claro, es pecado. Es pecado. Y es pecado cuando uno toma, porque cuando hace unas decisiones de esa manera o planes de esa manera, está siendo uno arrogante, presuntuoso, es decir, uno es soberbio, y esa soberbia es mala. Y es pecado porque nosotros, sobre todo los que somos creyentes, los que somos cristianos, los que tenemos una relación con el Señor y entendemos y sabemos que somos hijos de Dios, y cuando obramos de una manera soberbia, estamos haciendo mal, y eso mal que estamos haciendo, estamos pecando. Y si estamos pecando, lo estamos haciendo porque nosotros sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Y si no, y dice aquí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, que tú sabes hacer lo bueno, yo sé hacer lo bueno, y decido no hacerlo, es decir, no hacer lo bueno, entonces estoy pecando. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar de esta manera? Que si sabemos lo que es bueno, entonces debemos de comenzar haciendo planes, teniendo en cuenta cuál es la voluntad de Dios. De lo contrario, simple y sencillamente, eso es pecado delante de Dios. Así que preguntémonos ahora, para concluir con este pasaje, ¿qué tal? ¿De qué manera estamos haciendo nuestros planes en este día? ¿Lo estamos haciendo sin contar con la voluntad de Dios? Entonces recordemos, estamos siendo arrogantes y pecadores. Si hacemos planes sometiéndonos a la voluntad de Dios, entonces estamos siendo sabios, sumisos y justos delante de Dios. Ahora, sean planes pequeños, sean grandes, dentro del marco de la voluntad de Dios, siempre se aumenta la posibilidad de que los resultados sean buenos, porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Ahora, otra pregunta que hago, o que les hago, hermanos, que reflexionemos en ello, es: ¿qué planes tenemos nosotros para la eternidad? O usted no ignora la eternidad, o no quiere saber de la eternidad. Ahora, no hay duda que la voluntad de Dios está en este asunto. Ya no quiero continuar en este estudio hablándole de esto, pero quiero dejarle unos pasajes de la Biblia para que usted los estudie en casa y los medite, porque la voluntad de Dios en la voluntad de Dios está que nosotros pensemos en la eternidad. El libro de Mateo 28, del 19 al 20, ahí hay un pasaje para meditar en la eternidad, de lo cual es la voluntad de Dios. En Romanos 10, del 9 al 10. En 2 de Pedro 1, versículos 5 al 11. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Entonces, para concluir, mis hermanos, podemos estar seguros nosotros de tener éxito en la vida con nuestros planes si decidimos, si nos sometemos al Señor. De lo contrario, recordemos, la vida es frágil, la vida es breve, y depende del tipo de planes que hagamos, de la manera correcta o incorrecta, pues es lo que vamos a sacar como fruto de ello. Una última pregunta: ¿está usted haciendo planes contando con la voluntad de Dios? Es una buena pregunta para responder hoy, para que hoy meditemos, mis hermanos. Así que con esa pregunta los dejo, y déjenme orar, permítanme orar para que el Señor aplique estas verdades a nuestras vidas según así Él lo desea. Le invito a que cierre sus ojos o que medite conmigo en esta oración. Padre celestial nuestro, Dios grande y poderoso, nosotros estamos terminando este estudio en este tema de hacer nuestros planes bajo tu voluntad. Y nuestro Dios, no sabemos cuál es el día de mañana, qué será del día de mañana para nosotros. Solo sabemos que pase lo que pase, Señor, tu palabra permanece, tú sigues en tu trono, y Señor, tú tienes planes que nos has anunciado, nos has revelado a través de tu palabra. Planes para que cada uno de aquellos que creen en ti, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes planes, Señor, de Jesús, como de venir por tu iglesia, Señor, a levantarla sin mancha, sin arruga,
de llevarnos, Señor, a las moradas que tú has preparado cuando cada uno de tus hijos, de tus santos, pasen a tu presencia, Señor. Tienes planes para un día incluso hacer cielos nuevos y tierra nueva, de esto que parece que es imposible de cambiar. Señor, tú tienes planes, pero gracias, Padre, porque en tus planes tú has decidido enviar tu palabra, incluso el día de hoy, a nuestras vidas, y de darnos, Señor, salvación a través de tu Hijo Jesucristo, que lo enviaste, Señor, que vino desde el cielo para ser engendrado en una virgen, Señor, y crecer para morir en una cruz, y después de estar en una tumba por 3 días, de acuerdo a las Escrituras, resucitar para estar ahora a tu diestra, mi Dios Padre, reinando, intercediendo por tu iglesia, y Señor, esperando el momento que tu decisión sea de venir y visitarnos de nuevo. Señor, mientras esto pasa y mientras el mundo, Señor, rueda, mientras el mundo camina y nuestras vidas aquí están, Señor, sometemos a ti nuestros planes para el día de hoy, de esta noche, o para mañana y para el futuro. En tus manos estamos, Señor nuestro. Gracias por tu cuidado, tu protección. Bendice, Señor, a aquellos que están enfermos, Señor. Levántalos, Señor, según tu poder y tu voluntad en cada uno de ellos. Aquellos que están tristes, Señor, levántales sus ánimos, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, sánalos físicamente, espiritualmente, anímicamente, Señor. Y sobre todo, Señor, da esperanza a aquellos que han perdido la esperanza. Señor, que cada uno traigas un avivamiento en cada corazón, Señor, para que busquemos tu rostro, para que, Señor, te amemos a ti sobre todas las cosas y también a quienes están alrededor nuestro. A ti sea el honor, la gloria y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así oramos, diciendo amén, amén y amén.